En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy día 21 del mes de septiembre, la Iglesia celebra la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. El Evangelio es según San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. En aquel tiempo vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Este Evangelio nos narra este momento en el cual Jesús invita a Mateo a ser discípulo de él, ¿no? En aquel tiempo vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Mateo no era ninguna persona importante para el pueblo de Israel. Más bien era una persona que no podía haber tenido muchas amistad, porque era el que cobraba los impuestos para los romanos, ¿no? Más bien Mateo, de haber sido una persona mal vista. ¿Cómo se sentiría Mateo, no? Como cobrador de impuestos. Quizás mal, porque lo hacía porque necesitaba ganar plata para sustentarse, no porque quisiera ajustar cuentas, ¿no?, al pueblo, a su pueblo, a quien él pertenecía, ¿no? De todas maneras, estaba haciendo algo que no era agradable a los ojos del pueblo de Israel, el pueblo en el cual había nacido Jesús. Sin embargo, Jesús le dirige la mirada y simplemente le dice: sígueme. Y Mateo lo siguió. La pregunta es: ¿por qué Mateo tiene esa facilidad para dejar su trabajo y seguirlo a Jesús? ¿Qué vería Mateo en la mirada de Jesús? ¿Qué sentiría Mateo en la mirada de Jesús? Y además, las cosas que él seguramente había escuchado de lo que hacía Jesús, ¿no? Sanaba, curaba enfermos, expulsaba demonios. Él tendría que saber y que tener mucho conocimiento de las bondades que hacía Jesús, y es seguramente lo que le da confianza a él para abandonar su trabajo y seguirlo. Hay una actitud de fe, de confianza en Mateo, en Jesús.
Y la única actitud y la confianza que puede tener Mateo en Jesús es lo que ha escuchado que él hace. Y que si él hace obras buenas y él es cobrador de impuestos y lo ha llamado, le invita a ser su amigo, él se siente pues sumamente halagado. Y deja todo por seguir a esta persona, ¿no?, que le manifiesta una amistad, un cariño, algo le da a entender Jesús, ¿no?, que él se siente obligado a seguirlo. Ese algo que siente Mateo por Jesús, sería bueno que todos lo sintiésemos. Porque a todos nosotros nos dice Jesús, sígueme. Pero todos tenemos, no todos lo seguimos, muchos tienen muchas reservas para seguirlo. Inclusive los bautizados, inclusive aquellos que han nacido en hogares católicos, a la hora de que hay que negarse a sí mismo para seguir a Dios, les cuesta trabajo. Él se levantó y lo siguió, y estando en la mesa de casa de Mateo, no solamente lo invita a Mateo, sino que Mateo ya lo invita a su casa. Fíjense usted, invitarlo a su casa a Jesús, ¿no? ¿Cómo se sentiría él de feliz y de contento de saber que Jesús ha puesto la mirada en él? Relata de que había muchos publicanos y pecadores que habían acudido también y se sentaron con Jesús y sus discípulos, publicanos y pecadores. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos, ¿no?, ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? ¿No? ¿Por qué comienzan a criticar a Jesús? Un hombre que hace bondad, que no manifiesta violencia, sino que manifiesta amistad. Porque el mensaje que trae Jesús no les conviene. Simplemente va en contra de todo aquellos que de lo que ellos se habían organizado para gobernar, vivir bien, ¿no? Y no le importaban a ellos, como gobernantes no le importaba el pueblo, ¿no?, sino que simplemente usando la religión, ¿no?, los sometían a las personas, ¿no?, abusaban de las personas. Los fariseos al verlo le preguntaban a los discípulos, ¿no?, ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, no tienen necesidad de médico los sanos sino los enfermos. Qué interesante es eso, porque Jesús ha venido a traer el mensaje de salvación, la buena nueva, ¿no?, a decir a este hombre creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no?, que es pecador, que ha venido a salvarlo, ¿no? He venido para curarlos, para sanarlos de sus heridas del alma, del espíritu, ¿no? Aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, ¿no? La misericordia, identificarse con el mal del prójimo. Y de esa manera ayudar al prójimo por las necesidades que está pasando. Que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, ¿no? Es una sentencia bien fuerte. No he venido a llamar a los justos. No es que los justos no tengan derecho a salvarse, sino que el justo que está en camino de salvación, ¿no?, no necesita de una actitud misericordiosa de Dios, ¿no?
Jesús ha venido a dar amor al mundo para que entienda el mundo qué es lo que se necesita hacer. Él no ha venido a imponer la verdad del reino de los cielos a la fuerza, sino a través del amor. Comprendamos pues entonces que donde hay amor, donde hay actitud serena, tranquila, aceptación de los unos a los otros, ahí hay presencia de Jesús. Y donde hay discordia, donde hay oposición, donde hay enfrentamiento violento, no es manifestación de la presencia de Dios. Quiero misericordia y no sacrificios. No quiero, en la palabra sacrificio se entiende, no quiero acciones aparentes, sino quiero acciones donde se manifiesta que la persona ama a Dios y ama al prójimo. El Señor los bendiga, los proteja y los cuide todo mal. Amén.